Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Hoy tenemos un programa denso, entretenido y curioso. Vamos a hablar con Eugenio Alonso Chacón. Él es licenciado en Ciencias Físicas y ha dedicado su vida laboral a la ingeniería de desarrollo de sistemas. Pero él, ahora que está jubilado, se dedica a muchos temas de ética, temas muy variados que vamos a analizar con él. Con él vamos a hablar de algo que personalmente creo que es muy interesante y muy necesario en el día de hoy, que es el pensamiento crítico, algo sobre lo que él, como hobby, ha profundizado mucho y ha escrito mucho. Luego tendremos a Leonardo de Miel Pérez de Madrid, que presentará unas reflexiones de Daniel Sará. Él es médico oncólogo libanés del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Reflexiones con personas de oncología que no saben si van a vivir o van a morir. Yo sé que muchos de ustedes, porque tengo amigos que están en ese caso, están en tratamiento oncológico. Y quiero dedicarles a ellos el programa porque sé que es una lucha muy dura. Sé que hay veces que lo pasan muy mal. Sé que hay muchas dudas, sé que hay muchas dificultades. Porque mis amigos me lo cuentan. Y solamente quiero decirles que no están solos. Aquí estamos a su lado porque es lo que podemos hacer. Rezar por ellos y acompañarles. Y que sepan que es una lucha, la lucha por la vida, y que, aunque todos sabemos que la vida de verdad no es esta, pues muchos estamos enamorados de esa vida que Dios nos da en este momento y queremos aprovecharla, aunque nosotros, en concreto, sabemos que hay una vida después, y lo sabemos. Tenemos ese sentido para verlo. Hay animales que no tienen vista, y sin embargo, la luz existe, aunque ellos no la vean. Pues nosotros tenemos esa sensibilidad que podemos sentir esa trascendencia, aunque no la veamos con nuestros sentidos. A continuación, Ruth Ramírez, R², nos explica por qué las serpientes mudan de piel. Luis Antequera nos explicará por qué hoy, que ya es 13 de marzo, ya es viernes, quédense con nosotros, porque solamente les queda por madrugar un día esta semana. Nos explicará por qué hoy no es un día cualquiera. El profesor Luis Felipe Verdeja nos presentará otra entrega de los metales en la Biblia. El profesor José Manuel Amaya presentará la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. No se lo pierdan, porque es la forma de descansar mejor esta noche, después de haber escuchado un programa tan variado y curioso como este. Y muchos de ustedes están contactando con nosotros, como a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8×8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64 98888. Sí, son 4 ochos. 71. Se lo repito por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 64 98888 71. Ese es el WhatsApp con el que ustedes pueden contactar con nosotros. Ya hay muchas personas que nos están saludando a través del WhatsApp. Vamos a nosotros intentar devolverles ese saludo. Por ejemplo, nos está saludando Cande, que está en Málaga, Genaro y Pilar, que están en Salamanca, Rosa de La Rioja, Pilar de Murcia, Doris de Zaragoza, Bilbao de Mercedes, Pedro de Cieza, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Ana María de Segur de Calafell, Esther de Siruela, Javier de Vigo, José Ramón de Logroño, Gema de Madrid, que me dice con una M, César Augusto de Santa Cruz de Quiche, Albert de Cerdañola, Montserrat de Zaragoza, Antonio de Casariche, que está en Sevilla, María del Mar,
nunca me acuerdo dónde estás, María del Mar, y me saludas a veces y creo que no me pones de dónde eres. Miguel de Jerez de la Frontera, Santiago de Madrid, Carlos de Buenos Aires, Argentina, al otro lado del charco. Abrazo fuerte para vosotros que estáis ahí, que posiblemente todavía no haya atardecido ahí. Bernardino, que está, pues no sé muy bien dónde estás, luego lo miraré con más calma. Josefina, también nos ha saludado, que tampoco sé dónde estás, Josefina. A veces soy un poco desastre aquí con el directo. María, que está, bueno, lo sé. Giovanna de Quito, Ecuador. Auxi de Sotogrande, al lado de Cádiz. Francisco de Santander. Pepe y María Ángeles de Montequinto. Teresa de Valencia. Charo de Las Arenas. María José de Granada. Brian, Mónica, Aaron y Connor de Londres. Manuel de Córdoba. Carmen y Pepe de Santander. Carlos, que está en Cazorla. A ver, que me pierdo. ¿Por dónde? ¿A quién iba saludando yo? Creo que Charo, que está en Sevilla, ya le he saludado, no estoy seguro, pero si no te vuelvo a saludar. Gustavo de Oviedo, Esther de La Palma, Pepe y Vega, que está en Turis, Chema de Málaga, Inma de Zaragoza, Juan José de Guadalajara, Rafael del Puerto de Santa María, Mari Carmen de Alcalá de Henares, Natita, que está en León, Luis de Zamora, Fernando de Valencia, bienvenido de Vilaseca, José de Algeciras, Tomás de Plasencia, Luis, que está en el Mar Menor, Rodrigo Miranda de Ebro, Íñigo de Valladolid. Es ya la hora Bond, tenemos que empezar la entrevista. Mauro de la Isla de La Palma, Pedro y Maite de Nules, Concha de Murcia, Cristina de Burgos, Maribel de Cartagena, Juan de Riancho, Fernando de Guadalajara, Cecilia de Zaragoza, Raúl de Laredo, Jesús desde Benégema, Alicante, Gema, que está en Sanlúcar de Barrameda, Juan de Madrid, José María, que está en Cuenca. Y creo que no me dejo a nadie, pero si me dejo a alguien, perdónenme ustedes, porque bueno, ya saben que el directo es así, es un poquito complicado muchas veces. Y vamos a ir ya con la entrevista de la semana, que sé que les va a encantar, con esta sintonía con la que empezamos la entrevista. Prepárense, allá vamos. Y tenemos hoy aquí a un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de pensamiento crítico, pero antes de hablar de pensamiento crítico voy a hacer una reflexión con ustedes. Y bueno, ahora veremos cuál es esa reflexión que quiero hacer. Hoy tenemos aquí en Diálogos con la Ciencia a Eusebio Alonso Chacón. Él es licenciado en Ciencias Físicas, ha dedicado su vida laboral a la ingeniería de desarrollo de sistemas y con él vamos a hablar de pensamiento crítico porque él escribe mucho sobre este tema. Buenas noches, Eusebio. Buenas noches, encantado de estar con vosotros, agradecido de compartir este rato en tu hermoso programa. Bueno, el programa no es mío, es sobre todo de los oyentes. Y antes de empezar el tema, voy a leer una reflexión que ha hecho Monseñor José Ignacio Munilla esta semana. Yo la estoy leyendo ahora mismo en Instagram, pero creo que cuando él hace reflexiones, a veces la pone también en Twitter y en otras redes sociales. Él decía lo siguiente, son muchos los que a la hora de pronunciarse sobre la guerra sustituyen su conciencia moral por el posicionamiento de la tribu política con la que simpatizan. El cristiano no está llamado a defender una trinchera ideológica, cosa que criticaba mucho San Juan Pablo II, eso lo digo yo, sino a ser luz para la conciencia del mundo. Ya saben que yo no suelo tocar estos temas tan de actualidad, pero ya que lo ha dicho Monseñor José Ignacio Munilla, pues me atrevo a tocarlos. Creo que es una buena introducción para hablar del pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué considera don Eusebio a
a este parecer? Bueno, en fin, el pensamiento crítico yo lo he elegido como tema para esta charla, precisamente porque creo que es importante defender la verdad. Es decir, yo escribo en un medio independiente que defiende valores, no tiene ninguna afiliación política ni relación con organizaciones de ningún tipo. Simplemente defendemos valores que son básicamente los valores que supongo que coincidirán con los de este programa, como son la vida, la familia, la justicia social bien entendida en el sentido de defender, digamos, el esfuerzo, la propiedad privada, la verdad, la libertad y la unidad de España. Y hablando de pensamiento crítico, ¿qué se entiende por pensamiento crítico? Pues el pensamiento crítico es la capacidad de analizar la información y los argumentos que recibimos de una manera lógica y objetiva, es decir, sin sesgo, evaluando detalles y finalmente obteniendo un criterio propio lo más objetivo posible. Aunque hablaré más adelante de las 4 reglas que definió en su día Ortega y Gasset acerca del pensamiento crítico, que yo creo que son muy útiles para que todos nosotros las apliquemos cuando tengamos alguna duda a la hora de tomar una decisión o de opinar sobre un tema. Se puede resumir que el pensamiento crítico es analizar una información, catalogarla, contrastarla para determinar la validez de esta, y este análisis, afortunadamente, eso es lo maravilloso del pensamiento crítico, es siempre posible hacerlo, aunque no siempre dispongamos a priori de un extenso conocimiento relacionado con el asunto bajo análisis, porque en definitiva lo que buscamos es la consistencia de las premisas, buscar digamos, la lógica de la argumentación. Y bueno, yo me quedo con unas palabras clave de lo que ha hablado: sin sesgo, criterio propio, eso es muy importante, el criterio propio, a mí eso me parece importante, y la objetividad. Estamos hablando de pensamiento crítico. Sí, así es. ¿Para qué sirve el pensamiento crítico? Bueno, hay una cosa que sí me gustaría comentar, quizá para reforzar un poco la respuesta al punto anterior, y es que es importante disponer de fuentes de información, lo más fiables que sean posibles, pero abundantes. Es decir, cualquier forma de censura, aunque sea disfrazada de protección al ciudadano frente a los posibles bulos, digamos, las censuras son inaceptables. Las redes sociales son, pudiéramos decir, una bendición, a pesar de que es verdad que también hay mucha información defectuosa, pero por lo menos, digamos, te dan libertad de acceso a otra información, más que la información que pudiéramos llamar oficial. La información oficial, en algunas circunstancias, puede ser buena, y en otras circunstancias, pues a lo mejor no lo es tanto. Pues el pensamiento crítico sirve para separar la información considerada como veraz de aquella que no está adecuadamente argumentada y que por sensatez tendríamos que descartar. En consecuencia, nos permite mejorar nuestra capacidad de discernimiento, considerando tanto los aspectos positivos como los negativos de la información que hayamos recibido. Sí, perdón. No, pensaba que había terminado y iba a hacer un comentario, pero si no ha terminado, continúe. Sí, no, lo que quería decir es que en esta intervención pretendo sensibilizar al oyente sobre la utilidad del pensamiento crítico. Como toda disciplina, para que proporcione un mínimo de utilidad, requiere de la explicación de unos pocos conceptos, algunos de ellos quizá algo abstractos. Intentaré ilustrarlos de la forma mejor que yo pueda, con ejemplos clarificadores. Algunos son ejemplos que pudiéramos decir académicos,
Otros son más realistas, que pueden resultar de interés al oyente, porque tratan o podrían tratar circunstancias de la actualidad. Y bueno, pues estos conceptos que voy a ir describiendo son como piezas del rompecabezas para poder construirlo. Hay muchísima literatura sobre el tema. Yo presentaré lo que considero los conocimientos más básicos. Posiblemente por premura de tiempo hay un tema que es el repaso de las falacias tipo, que tal vez pudiera quedar aplazado a otra oportunidad si el programa me concede la oportunidad de hablar de ellas. Las falacias, sí, claro sí, que sí. O sea, a lo mejor de aquí, en un programa, pues a lo mejor después de Semana Santa podemos tratar ese tema, si es tan grande como para que no quepa en el programa de hoy. Bueno, lo que pasa es que las falacias, digamos, hay una tipificación enorme. O sea, una falacia no es una mentira al uso. Es decir, una mentira al uso, el que la cuenta posiblemente conozca que lo que está contando es mentira. Una falacia es una inconsistencia lógica. Entonces, esa inconsistencia lógica puede transmitir, evidentemente, engaños, pero incluso a lo mejor la persona que lo está contando también está engañada. No sé si me explico. Entonces, hay falacias pues que utilizan, pues no sé, principalmente a lo mejor los medios de comunicación, la publicidad, el marketing, los políticos, con la intención de conseguir, digamos, un apoyo electoral, y entonces, pues, cuando conoces la tipificación de las falacias más importantes, enseguida te das cuenta de que te la están colando, vamos, pero con toda rapidez. Y por eso yo creo que es importante que en un momento las tratemos, pero todo tiene que tener su orden. Yo creo que las falacias las tenemos que dejar para el final, y ahora pues tenemos que hablar, pues eso, de conceptos que pueden ser de interés. Estamos hablando de pensamiento crítico. Hay una palabra que me ha parecido muy importante, que se ha mencionado. Antes se ha hablado del criterio propio, ahora ha mencionado otra que es la lógica. La lógica tiene mucho que ver con la matemática, tiene mucho que ver. O sea que al final acabamos en un tema que podría ser, digamos, sociológico o de letras, acabamos hablando de ciencia. Y por lo tanto hay otra palabra que yo creo que está íntimamente relacionada con eso, que es el razonamiento. ¿Podemos hablar relacionado con el pensamiento crítico con los tipos de razonamiento, o sea, de un poco de tipos de razonamiento? Sí, antes yo quisiera, si me permite, por supuesto que sí, quisiera hablar del concepto del cerebro triuno. El concepto del cerebro triuno es un concepto que fue desarrollado por un neurocientífico llamado Paul MacLean, para hacer referencia a tres partes especializadas del cerebro de los seres humanos. Estas partes se han desarrollado en diferentes momentos del ciclo evolutivo. El ser humano ha cambiado en su morfología cerebral durante su evolución. La teoría del cerebro triuno divide el encéfalo humano en tres estructuras. Una de ellas es lo que podríamos llamar el cerebro reptiliano, es la parte más antigua y primitiva, situada en el tronco cerebral y el cerebelo, y que se ocupa de la supervivencia, la regulación física, como son, por ejemplo, respiración, ritmo cardíaco, temperatura, y las respuestas instintivas de lucha, huida o parálisis. Evidentemente, es el cerebro que asegura la supervivencia. Los animales, pues lógicamente también tienen algo equivalente. El segundo cerebro sería el cerebro emocional, o sistema límbico. Se desarrolla sobre el anterior, incluye estructuras como la amígdala y el hipotálamo. Gestiona las emociones como la alegría, el miedo, la ira, la memoria, la motivación y el comportamiento social. Y finalmente está el cerebro racional, que antes pues ha sacado la palabra, razonamiento. Es la parte más moderna y desarrollada, característica de los mamíferos superiores. Se encarga del pensamiento lógico, la planificación, el lenguaje, la creatividad y la toma de decisiones conscientes. Esta parte es la que nos diferencia de los animales. De cara a la búsqueda de la verdad, hay que decir que cuando se produce un conflicto
entre el cerebro emocional y el racional, surge lo que los psicólogos denominan disonancia cognitiva. Desgraciadamente, cuando esto ocurre, y ocurre muy a menudo, salvo que el cerebro racional esté adecuadamente entrenado, suele ganar la disputa el cerebro emocional. Todos tenemos amigos y conocidos que no quieren tocar algunos temas de conversación porque la simple posibilidad de enfrentarse a una disonancia cognitiva le produce malestar y rechazo. Entonces, pues evidentemente el pensamiento crítico, por lo menos tal como yo lo veo, pretende intentar compensar esa falta de balance o falta de equilibrio entre el cerebro emocional y el racional, para que de alguna manera sea el racional el que intente ganar la partida. Esa es un poco la idea que pretendo presentar. Estamos hablando de pensamiento crítico, ahora estamos hablando de lógica, de razonamiento, y yo creo que hay un tema que es muy importante, y es que para que haya una lógica y un razonamiento, y ahora me has hablado de ya no solo uno mismo, uno consigo mismo, sino con otro. Dice, es que el otro hay temas que no quiere tratar. Se necesita un sosiego, se necesita una educación, se necesita un planteamiento mutuo de temas, un razonamiento, una búsqueda de la verdad, porque si no hay búsqueda de la verdad, si hay yo quiero defender lo mío, tú que vas a defender lo tuyo, pero no buscamos la verdad, no llegamos a ningún sitio. Y vivimos en una sociedad en la que parece que haya gente que no quiere que estemos sosegados hablando de temas y buscando una verdad, sino que parece que no. De cualquier manera tiene que haber un enfrentamiento, un muro que me impida dialogar con el otro. Eso es tremendo, ¿no? Sí, así es, pero es que realmente, digamos, hay una cierta intencionalidad en el contraste entre el dato y el relato. Es decir, el dato, digamos, soporta un argumento, soporta una racionalidad. El relato, digamos, lo que soporta es una narrativa. El argumento lógico-científico va dirigido al cerebro racional y tiene por objeto presentar la realidad observable de forma objetiva, es decir, los hechos. El relato persigue la vinculación emocional del que lo escucha mediante la estimulación del cerebro emocional. Intenta presentar una historia bien construida, lo más verosímil posible, dejando en un plano secundario la cobertura completa de los hechos. Y entonces, pues ahí es donde se produce, evidentemente, esa disonancia cognitiva, porque hay alguien que se apoya en el dato y hay alguien que se apoya en el relato y puede existir un cierto enfrentamiento entre el uno y el otro. No sé si nos queda algo por ver sobre los... hemos hablado de razonamiento, sobre los tipos de razonamiento como tal. Sí, claro. Ahora iba a empezar con ello. Claro. Sí, era un poquito por presentar. Claro. Me parecía oportuno, digamos, hablar un poco del enfrentamiento entre cerebro emocional y racional, que de alguna manera es el que nos enfrenta a los seres humanos, porque, claro, si fuera tan fácil como decir, bueno, pues vamos a demostrar un teorema, pero claro, cuando el teorema tú lo entiendes de forma emocional y otro de forma racional, es posible que no haya entendimiento alguno. Tipos de razonamiento. Pues estaría el razonamiento deductivo. Permite pasar de un conocimiento general a uno particular. Es lo que llaman los ingleses la aproximación top-down. Parte de unas premisas generales que son ciertas para llegar a conclusiones específicas. Se utiliza en la lógica y en las matemáticas, como antes habías comentado. Un ejemplo sencillo sería: todos los mamíferos son de sangre caliente, un perro es un mamífero, en consecuencia el perro tiene sangre caliente. En fin, ese sería un razonamiento de tipo deductivo. El razonamiento inductivo parte de observaciones específicas y se intenta extraer de ellas una información general, que sería la aproximación bottom-up. Una premisa particular cierta, desgraciadamente, no garantiza poder obtener o inferir una conclusión general también cierta, pero sí permite enunciar conjeturas, y estas conjeturas a veces son útiles en la ciencia para manejar nuevas hipótesis. En este razonamiento la conclusión posee más información que las premisas de las que parten.
Entonces, no siempre se garantiza que la conclusión sea verdadera. Pues no sé, un ejemplo. Cada vez que comes cacahuetes te pones a toser, entonces eres alérgico a los cacahuetes. Bueno, en fin, digamos no necesariamente, pero bueno, es una hipótesis. Entonces el razonamiento inductivo no es tan potente o tan seguro como el deductivo. Bueno, pues yo creo que es importante. Yo voy tomando nota, ¿eh? Sí. Perfecto, y voy a hacer un resumen. Hemos empezado hablando de sin sesgo, criterio propio, solo subrayado, objetividad. Luego hemos hablado de un tema como es este, que es el pensamiento crítico, que tiene su base, entre comillas, matemático, que es el razonamiento, la lógica. Hemos hablado de la lógica deductiva, de la lógica inductiva. Y bueno, hay una... Cuando hablamos de ideas, casi sería bueno hacer lo que tiene que hacer un estudiante, que es coger una hoja en blanco y empezar a hacer un esquema. Hablar de correlación, de causalidad. Exactamente. ¿Qué podemos decir al respecto? Que es lo que tienen que hacer los estudiantes. ¿Esto está relacionado con esto? Claro, ¿Sí o no? Claro. ¿Esto produce esto otro? ¿Sí o no? O sea, al final, ojalá, lo que ocurre es que a veces somos un poco perezosos, ¿no? Cuando toca la hora de buscar la verdad, es que lo que me apetece es ver una serie, es que lo que me apetece es meterme en un sitio con mucho ruido, chunga, y no pensar. Pero es que merece la pena pensar, merece la pena tener un pensamiento crítico. ¿Qué podemos decir de cosas como, por ejemplo, la correlación, la causalidad? Claro. Yo quisiera definir un par de conceptos antes, que son conceptos matemáticos, pero de uso también en la lógica. Tomo nota. Las condiciones necesarias y suficientes. Condición necesaria. Bueno, esto puede ser un poquillo más abstracto. Intentaré clarificarlo lo más que pueda. Si una proposición A es una condición necesaria para una proposición B, entonces, si A es falsa, B también lo sería. Esto, digamos, implementa el método de implicación indirecta. Es decir, no A implica no B. Cuando A es condición necesaria de B. Por ejemplo, A es el propietario de un décimo de lotería. B, obtener un premio en el sorteo. Resulta obvio que si A es falsa, no disponer de un décimo de lotería, B tiene que ser falsa. Es decir, no puedes ganar ningún premio en la lotería si no dispones al menos de un boleto. Eso es lo que me pasa a mí, que como no juego a la lotería... Pues a lo mejor es la postura más inteligente. En consecuencia, somos capaces de afirmar que disponer de un décimo de lotería es condición necesaria para obtener un premio en la lotería, pero desgraciadamente no es condición suficiente. Condición suficiente... A es condición suficiente de B, y entonces, si A es cierta, B también lo es. Este es el método de implicación directa, en donde cuando A es cierto, B también lo es, siempre que A sea condición suficiente de B. Por ejemplo, disponer de un billete premiado sería la condición A, y B, obtener un premio en el sorteo. Evidentemente, si dispones del boleto premiado, es condición suficiente para obtener ese premio, siempre y cuando reúnas las condiciones básicas pues para poder cobrarlo, es decir, que sea mayor de edad, etcétera, ¿no? En fin, y a partir de ahí podemos soportar, en base a lo anterior, los conceptos de correlación y causalidad. Son conceptos muy, muy interesantes, y si nos da tiempo, me gustaría ilustrar, digamos, algún ejemplo real. La correlación es un concepto que establece una relación entre dos variables estadísticas. Cuando dos tendencias se mueven en la misma dirección o en dirección opuesta, no significa obligatoriamente que exista una relación de causa y efecto entre ellas. La conexión entre estas tendencias puede ser debida a una coincidencia o tal vez a que ambas son efectos de otra causa común que las afecta. Es decir, que puede haber dos variables estadísticas que evolucionen en el mismo sentido o en sentido opuesto, pero no necesariamente la primera tiene que ser la causa de la segunda. En el caso de la causalidad, sí que existe relación causa-efecto entre esas variables estadísticas, y ello significa
que cambios en la tendencia provocarán cambios positivos o negativos en la otra. Aquí vendría la información que yo considero importante. Se puede decir que la correlación es condición necesaria para la causalidad. Vuelvo a repetir. La correlación es condición necesaria para la causalidad, pero no es condición suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre una variable estadística A y otra B no hay correlación, A no puede ser causa de B. No sé si me explico. Sí, porque no hay correlación entre ellas. O sea, una cosa va por un lado y la otra va por otro, y no están relacionadas, que en estadística no se habla de relación, sino que se habla de correlación. Correlación. Entonces, volviendo a la definición de condición necesaria, llegaríamos a la conclusión de que si no hay correlación entre dos variables estadísticas, tampoco existiría causalidad. Entonces, si me permites, yo ilustraría este tema con un asunto, espero que no sea peliagudo, pero es que es un asunto que a mí me ha llamado la atención muchísimo. Es decir, no sé si recordarán los oyentes, o recordarás tú, que en otoño de 2020, cuando surgió empezó a haber muchos muertos con la pandemia del COVID, apareció un informe del Hospital de Barbastro que establecía una correlación positiva entre la vacunación contra la gripe y la mortalidad por COVID. Las agencias antibulo se apresuraron a desmentir que la vacuna contra la gripe fuese la causante de que hubiese una mortalidad COVID, bajo el argumento de que correlación no significa necesariamente causalidad. Sin embargo, siendo cierta esta afirmación, que correlación no significa obligatoriamente causalidad, tampoco descarta que esa causalidad no exista. No sé si me explico. Sí. Entonces sería, digamos, este desmontaje, por decirlo así, del informe de Barbastro, mediante esta premisa, aun siendo válida, sería insuficiente, no sería conclusiva. Es decir, la correlación es condición necesaria de la causalidad, pero no es condición suficiente. El argumento de descalificación del informe fue insuficiente, sorprendentemente. Sin embargo, este argumento ha prevalecido y el informe ha desaparecido de la red sin una explicación del por qué. Por otra parte, yo no tengo noticia de que nadie buscase una explicación tranquilizadora de la existencia de esa inquietante correlación mencionada por el informe. Entonces, en fin, cada uno puede creer lo que quiera, pero la sociedad antibulo, que intentó desmontar el informe de Barbastro diciendo que correlación no significa causalidad, aun siendo verdad, la afirmación no es conclusiva. Y dejarlo así es como quedarte colgado del pincel. En fin. Yo de la sociedad antibulo sí que tengo algo que decir, que es algo muy curioso. Y es que una vez en una conversación con una persona, yo le dije, mira, hay un estudio que demuestra que hay más violencia hacia los niños, acabando con muerte de niños por parte de las madres que de los padres. Y me dijeron, no, eso no es verdad. Entraron en el móvil y dijeron, mira, los antibulo dicen que no, que eso es un bulo. Y yo a lo cual yo me callé, digo, bueno, pues dicen que es un bulo y tal. Y luego yo, tranquilamente, me fui a mi casa y dije, ¿de dónde ha salido este dato de que en la familia, cuando se mata a los niños, es mayor el número de asesinatos por parte de la madre que del padre? ¿De dónde ha salido este dato? Pues descubrí que el dato era de Luis Antequera, que lo único que había hecho, le llamé y le pregunté, lo único que había hecho es coger los datos oficiales del Instituto de Estadística y verlos. Él no había hecho nada más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dijeron bulo. ¿Por qué dijeron bulo? Por algún tipo de interés. Pero es mentira, no era un bulo. Ahí está. Y es algo tan sencillo como Instituto Nacional de Estadística. Y entonces ya digo, oye, que esto de la sociedad antibulo no es tan antibulo como parece. Hay que tener cuidado con eso. Claro, pero Javier Ángel, es que aquí también hay otro manejo. Volvemos otra vez al dato y el relato. Es decir, si tú llamas únicamente violencia vicaria, la violencia que puede ejercer el padre sobre sus hijos, evidentemente ya has excluido de esa casuística la violencia que puede ejercer la madre contra sus hijos, porque a eso ya no lo llamas violencia vicaria. No sé si me explico. Sí, y el que le ha tocado
la otra violencia se tiene que aguantar porque es un muerto de segunda. Sí, porque, claro, y porque esa violencia no tiene nombre. Claro. Bueno, pero vamos a centrarnos en lo nuestro. Voy a repasar un poquillo conceptos. Sí. Estamos con Eusebio Alonso Chacón. Con él estamos hablando de pensamiento crítico. Atención, que, bueno, claro, son cosas del directo. Yo quería tratar esto de forma, digamos, muy científica. Y me está sorprendiendo porque está usando un lenguaje mucho más matemático del que yo pensaba que iba a salir aquí. Yo hoy he empezado un curso de inteligencia artificial y estoy hablando de matemáticas al final. Estoy hablando de topología, de distancias topológicas, estoy hablando de correlación, que es, al final la inteligencia artificial funciona con matemáticas. O sea que eso. Claro. Entonces, y me está sorprendiendo que en pensamiento crítico estamos hablando de sin sesgo, criterio propio, objetividad, razonamiento, deductivo e inductivo, lógica, condiciones necesarias y suficientes. Esto me recuerda cuando en matemáticas, cuando queríamos defender algo, empezábamos con CN, condición necesaria, CS, condición suficiente, y íbamos avanzando y al final acabamos con CQD, con lo que queda demostrado. Claro, y llegábamos al CQD con CN y CS. Y estamos aquí hablando de correlación, de causalidad. No sé si seguimos hablando de eso o paso al siguiente punto, lo que consideres oportuno. Sí, bueno, yo quisiera hablar, que también me imagino que potencia el hecho de que sigamos con las matemáticas. De hecho, tengo que decirte, claro, que tengo una formación científica. Yo hice ciencias físicas, y entonces, pues, evidentemente, yo intento llevar todo un poco a un terreno que considero digamos, lo más científico posible. Entonces, hay un método también usado en pensamiento crítico, que es el método de reducción al absurdo. ¿Vale? Es un método muy interesante que ya se utilizó 500 años antes de Jesucristo, con lo cual la cosa es larga. Y se sigue usando, entonces, Y se sigue usando. En matemáticas hay muchas demostraciones que van por ahí, por reducción al absurdo. Hombre, ya lo creo. Por ejemplo, digamos, la descripción de este método es la siguiente. Si yo enfrento una proposición a su contradictoria, forzosamente una de ellas es cierta y la otra es falsa. Y si logro demostrar que una es falsa, automáticamente la otra queda demostrada como verdadera. Entonces, para reducción al absurdo, para que esto funcione, las proposiciones deben cumplir dos principios de lógica clásica. Pues eso, que las proposiciones sean contradictorias, una proposición no puede ser al mismo tiempo cierta y falsa, y que no hay una tercera posibilidad, es decir, o una cosa u otra, ¿verdad? Entonces, el procedimiento sería, si quiero demostrar una tesis, asumo temporalmente la tesis opuesta como correcta, analizo las implicaciones y consecuencias de asumir eso, llego a un absurdo o a varios, y entonces, pues, digamos, concluyo que la tesis analizada no puede ser cierta y la válida es la otra. Entonces, bueno, hay un ejemplo un poco hipotético. Si me da tiempo, me gustaría presentarlo, y si no, paso directamente a la... Vamos, si hay que alargar un poquito la entrevista, cosas del directo se alarga un poquito. Claro, las reglas yo creo que son importantes. El ejemplo este puede ser, digamos, interesante, pero bueno, siempre es un ejemplo. Vamos a ver, imaginemos... Esto no pretende llevar, no pretende ser tendencioso, simplemente es un ejemplo. Imaginemos que se planteara el debate sobre si la tragedia de Adamuz fue inevitable o no lo fue. Inevitable o no lo fue. ¿Cómo podríamos analizar el problema bajo el prisma del pensamiento crítico utilizando el método de reducción al absurdo? Entonces, el método de reducción al absurdo nos obliga a plantearnos dos proposiciones contradictorias. Una de ellas sería: A, se trató de un accidente inevitable; B, la tragedia fue evitable. Se coge como punto de partida una de las opciones. Por ejemplo, la opción A como válida. El accidente fue inevitable. Entonces, intentamos analizar esa situación. Si se trató de un accidente inevitable, significaría, por una parte, que no existió ninguna acción ni preventiva ni correctiva
que hubiese podido evitar el accidente, lo cual resulta imposible de defender cuando todos sabemos que en otros países con una red de alta velocidad igual o superior no ocurren estos accidentes tan graves. Por otra parte, resultaría desesperanzador que después de un accidente de ese tipo no tuviéramos la posibilidad de aprovechar las lecciones aprendidas de una triste experiencia para preparar un futuro más seguro, ya que, como hemos dicho, seguiría sin existir ninguna acción preventiva ni correctiva que pudiese evitar una catástrofe calificada de inevitable. Y por último, si admitiéramos esta proposición, la sociedad tendría que optar por seguir usando un servicio de alta velocidad, aceptando conscientemente la posibilidad de que una tragedia de este calibre pueda repetirse en cualquier momento de forma inevitable, o dejar de usar un servicio tan inseguro. Entonces, a mi entender, se han presentado argumentos suficientes pues para descartar la opción de la inevitabilidad. Y entonces, pues, tendríamos que quedarnos con que la opción, o sea, la opción correcta sería que la tragedia fue evitable. Vamos a ver, tampoco, digamos, quiero buscar ningún sesgo, pero lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, en aviación civil... Y vaya a hablar de aviación ahora mismo, porque... Claro, en aviación civil, yo he trabajado también en aviónica. Yo soy piloto y iba a poner ese ejemplo, porque además yo tuve un accidente de aviación, el que cuando yo iba a los cursos de accidentes, me explicaban el accidente y yo decía, hay que ser muy tonto para ese accidente. Pues ese es el que tuve yo, ese. Claro. el tonto, ese es el que tuve yo. Claro. No, lo que yo quería decir es que en aviación civil, por ejemplo, pues los sistemas están redundados, hasta el piloto. Es decir, por ejemplo, pues a lo mejor en un tren, pues yo no sé si hay piloto y copiloto, pero en aviación sí. Es decir, que si la necesidad obliga, si tenemos que hacer un servicio o dar un servicio seguro, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, pues que yo trabajé en el Airbus 320 y recuerdo pues que había 3 sistemas de control de vuelo. Y entonces, pues si alguno, y de hecho se habían desarrollado por empresas diferentes para que los fallos no pudieran ser iguales y presentarse a la vez. Entonces, si alguno de ellos empezaba a decir disparates o cosas que no coincidían con la información que los otros dos proporcionaban, pues se le aislaba. Entonces, esas redundancias permiten hacer las cosas mucho más seguras. En fin, ya si te parece pasamos a la regla del pensamiento crítico. Yo creo que el tema de las falacias las dejamos para otro momento, porque eso me puedo cargar tu programa. En aviación civil hay una cosa también que es muy importante, y es todos los accidentes, todos tienen un análisis, unas conclusiones y un... ¿Qué se hace ahora para que este accidente no se repita? Y lecciones aprendides. Sí, lecciones aprendidas. En aviación civil se hace siempre. Y eso es lo que está consiguiendo que en aviación una vez se ha producido un accidente, en principio no debería repetirse. A menos de que sea un fallo humano, como fue el mío, que es el fallo humano más tonto, que es el que, por desgracia, se repite, porque somos tontos. Yo también lo soy. Entonces, en aviación sí se está consiguiendo bastante seguridad por eso, por el análisis del accidente y lección aprendida, y si hay que cambiar un sistema, se cambia, tal, y la duplicidad, como has dicho tú, y no te entretengo más. Dejamos las falacias para otro programa. ¿Y qué nos falta? La regla del pensamiento crítico, voy corriendo sobre ella. No. Con calma, y si se nos alarga un poco la entrevista, pues cosas del directo se nos ha alargado. Yo creo que son importantes. Las he dejado para el final porque, bueno, pues en fin, creo que son importantes y vale la pena disponer de la información previamente mencionada para poder entender un poquito mejor las reglas. Estas reglas, vamos a ver, evidentemente el pensamiento crítico lo han desarrollado muchísimos filósofos. Yo voy a traer las reglas que enunció Ortega y Gasset en 1928 en una charla dirigida a niños. Ojalá ahora se pudiera dirigir charlas de pensamiento crítico a los niños para que tuvieran capacidad de poder, digamos, diferenciar entre la verdad y la falacia. La regla número 1 es no creer aquello que se diga sin aportar evidencias.
Es muy importante diferenciar lo que se dice con pasión, es decir, con emociones y creencias, pero no con evidencias. El escepticismo no significa pensar que lo que se dice puede ser tan solo una parte de la verdad. En consecuencia, hay que identificar qué hay detrás de la información recibida, es decir, saber si esa información recibida, detrás de ella hay objetividad o subjetividad. Y si es posible, conocer la intencionalidad de esta objetividad o subjetividad. El segundo punto sería evitar ser contaminado con la opinión de otros. Es imprescindible procesar toda la información recibida. Tercera regla, escuchar todas las opiniones, incluso aquellas que no te gusten. Escuchar opiniones confrontadas siempre que estén adecuadamente razonadas. Todas las opiniones que sea posible. Importa la pluralidad de medios y el acceso libre a las redes sociales para poder obtener toda esa información. Y por último, la regla cuarta, que a mí me parece muy interesante, aunque pueda ser chocante para muchos, dice, cuando hay dos puntos de vista sobre un asunto y no tienes seguridad de cuál de ellos es el adecuado, apoya siempre a la opinión minoritaria. Con frecuencia, con mucha frecuencia, la mayoría tiene una visión simplificada y errónea de la realidad. No olvidemos que las revoluciones científicas surgen como resultado de la discrepancia con la opinión mayoritaria. Bueno, pues nos quedamos con esas reglas. Si alguien no ha tomado nota y quiere tomar nota, pues esto estará mañana en el podcast de Diálogos con la Ciencia. Yo me he quedado, has dicho varias, yo me he quedado con contaminarse con la solución, o se lo has dicho así, que dan otros, ¿no? Cuando uno siempre, cuando defiende sus posturas, repite lo que ha oído, tiene que preocuparse. Es decir, siempre estoy repitiendo algo que he oído. Parece que necesite el razonamiento de otro para tener mi propio razonamiento. Preocúpese. Cuando uno nunca es capaz de decir, no, es que yo por mi cuenta he razonado esto, y es mío, este razonamiento es mío, es propio, con la información de otros, claro que sí, la información sí. Claro. Pues ahí uno tiene que preocuparse. Pues nada, Eusebio, nos ha faltado analizar las falacias tipo, yo creo que podemos tener otro programa después de Semana Santa, porque está resultando más matemático de lo que me pensaba este tema. Hombre, vamos a ver que hay puntos de vista diferentes. Quiero decir que yo he leído algunos libros de pensamiento crítico y he intentado adornarlos con la información que a mí me ha parecido importante. Y bueno, pues tienes que recurrir a las matemáticas y la lógica, que en definitiva estamos hablando prácticamente de la misma cosa. Eso es. Hay que tener en cuenta que sobre cualquier tema, incluso sobre este, hay mucho escrito. Yo me acuerdo, cuando yo estudiaba arquitectura, que había un profesor que decía, criticaba mucho la cultura de bar. La cultura de bar es esas frases que repetimos todos y que nunca nos hemos analizado si es verdad. Entonces, él era profesor de estética y composición. Y él decía, él empezaba su primer día de clase diciendo, sobre gustos no hay nada escrito. Empezaba diciendo, esta frase la hemos visto todos. Dice, pues es mentira, yo soy profesor de estética y composición. Sobre gustos extiende aquí toda esta estantería de la biblioteca. Lo que ocurre que hay que leérsela. Claro que sí. Y sobre pensamiento crítico hay mucho escrito. Lo que ocurre que hay que leérselo. Claro. No, y lo importante es suscitar la curiosidad del oyente, porque esto le puede ayudar mucho a cualquiera, pues para separar el grano de la paja. Es decir, muchos de los telediarios son horribles, porque te cuentan unas cosas que son absolutamente infumables. Y entonces, pues si tienes un pensamiento crítico, puedes separarlo, lo que es válido de lo que no lo es. Sobre todo, pues relacionado con esos temas que hemos comentado, cómo se contamina con la opinión de otros, cómo se impide escuchar opiniones diferentes, porque hay que atender solo a los canales oficiales, cómo lo que importa es la opinión de la mayoría, no de la minoría, cómo lo que importa es el relato en lugar del dato, es decir, la subjetividad por encima de la objetividad. Entonces, el pensamiento crítico, digamos,
pelea todas esas opiniones. Ujú. Así es. Yo iba a decir una cosa, pero no sé si callármela o no. No te la calles. Voy a ser un poco bruto. Cuando Ruth era muy pequeña, Ruth va a hablar dentro de un rato, ya es mayor de edad, pero cuando era muy pequeñita, yo le explicaba cosas y me decía, porque le decía, mira, fíjate, le hacía un razonamiento, ¿no?, sobre algún tema, ¿no? Decía, fíjate en este tema y tal, fíjate que esto que están diciendo aquí, pues no es verdad, porque y yo se lo explicaba, ¿no? Y me decía, papá, y cuando tú no estés, ¿cómo sabré yo las cosas que no son verdad? Y entonces yo le Qué dije, bueno. en ese momento se me ocurrió una cosa, perdónenme ver lo que se me ocurrió en ese momento, digo, si lo dice la televisión es mentira. Muy bien, muy bien. Es lo que en ese momento se me ocurrió. Y bueno, que lo que le quise decir yo, y es lo que yo les he ido transmitiendo, es que ellos lo que tienen que hacer es no repetir lo que dice un medio, sino estudiar, analizar, y Claro, voy a analizarlo. repetir los conceptos de los que aquí hemos hablado, sin sesgo, criterio propio, objetividad, porque estamos hablando de pensamiento crítico, hemos hablado de lógica, razonamiento deductivo, inductivo, condición necesaria, condición suficiente para llegar a demostrar, con lo que queda demostrado, correlación, causalidad, información, no creer sin evidencias, ojo con la contaminación, hay que tener todos los datos que se pueda, por tanto hay que escuchar todas las opiniones que se pueda, pero sabiendo que son opiniones. Y luego, pues, razonar y llegar al pensamiento crítico. No sé si este resumen está bien o no. No sé. Sí, perfecto. Quizá lo único, lo de la opinión minoritaria, que a mí me parece muy relevante, porque a veces, cuando no tenemos digamos, un punto de vista claro sobre un asunto, pues tendemos a dejarnos contaminar por la mayoría. Bueno, claro, pero es que eso no siempre ocurre, ¿no? Porque si no acabaremos siendo terraplanistas. Que yo No. hoy he explicado, hablando de inteligencia artificial, por qué existen los terraplanistas y que conste que el terraplanismo está subvencionado por poderosos. Quieren que haya terraplanistas y algún día les explicaré si quieren por qué. Y es porque cuando pones en duda cualquier cosa, te diseñan con el dedo y te llaman terraplanista. Por eso quieren que haya terraplanistas. Y bueno, pero eso se puede montar con el sí. digamos, la demostración por reducción al absurdo. Claro. Es decir, digamos, si tenemos en cuenta que el Sol ilumina partes de la Tierra a diferentes horas, la Tierra no puede ser plana, lógicamente. Bueno, hay muchas demostraciones, pero vamos. Claro. Hablando de esto, hay gente que pone en duda si el hombre llegó a la Luna. Yo puedo demostrarles que el hombre llegó a la Luna y que no hay ninguna duda de eso. Pero hay una noticia que es muy importante. Posiblemente en menos de un mes salga la siguiente misión lunar, que hace 50 años que no hay misiones lunares. Y tiene preparado el despegue para principios de marzo. Es una misión que lleva 2 años retrasándose. Hace 2 años que se tenía que haber lanzado y se ha ido retrasando por distintas causas. Y todo parece ser que a principios de marzo podrían salir. Si el 5 de marzo no han salido, ya hay que volver a retrasar. Si se encuentran con condiciones meteorológicas adversas o lo que sea, ya hay fecha límite el 5 de marzo. Y si Dios quiere y la tecnología lo permite, estas misiones lunares saldrían en marzo, o sea, este marzo. No se aterrizaría en la Luna, sería misión lunar sin aterrizaje. Dentro de un año, si todo va bien, habría nuevo aterrizaje en la Luna, cosa histórica, porque hace 56 años, o 55 por ahí, 50 algo, que no hay aterrizajes en la Luna. Sería alunizajes, pero bueno. Y si todo va bien, dentro de 2 o 3 años se repetiría, pero ya con astronautas chinos. Ahí están los estadounidenses y los chinos a ver quién llega antes, ¿no? Pero bueno. Caramba. Vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes, pues si alguien quiere hablarnos algo de pensamiento crítico o lo que considera oportuno. Perfecto. Nuestro número de teléfono es el 91 005 94 19. Se lo repito por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Si van a llamar, no tarden. ¿Por qué? Porque se nos ha ido un poquito el tiempo con la entrevista y tenemos muy poquito tiempo. Tenemos ya un par de llamadas por aquí. Voy a dar paso a la primera llamada. Adelante, buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Tiene que apagar la radio? Sí, tiene que bajar la radio. Y le damos paso.
Me ha encantado todo y el programa que quieren hacer para este momento de España, y no quiero entrar en política. Claro, es que es muy delicado. Me ha gustado mucho lo que ha dicho usted al final, o sea, la guinda que ha puesto. Hija, no veas la tele. Y es que hoy no podemos ver la tele. Yo no la veo nada más que los domingos, esas películas de risa, solamente. En esas películas de risa que están en las redes, claro, por supuesto. Porque no se puede. Yo oigo Radio María, la COPE y es otra, como no me acuerdo cómo se llama. Ay, bueno, otra. No se puede oír la tele, porque te atrofia. Hoy nosotros en el coro ya ha empezado a hablarse y yo me he callado, pero qué pena, como borrego. Pues nada, Como borrego. repitiendo eslóganes de la televisión es una pena, pero por eso... Tiene usted un programa de lujo. Yo ahora les voy a dejar porque voy a rezar el rosario, que hoy no les he podido rezar. No nos olvide en su rezo del rosario. Un abrazo para todos y para este comentarista que es también un 10. Yo solo le pongo un 10. Pues nada, vamos a dar paso a Antonio de Madrid. Buenas noches. Adiós, gracias. Vamos a dar paso a Antonio de Madrid, que nos ha llamado al 91-005-9419. Adelante, Antonio, el micrófono es suyo. Le pido brevedad. Hola, buenas noches, no te digo. Buenas noches. Hacía 2 o 3 programas que no se escuchaba y mira qué bien que me queda hoy, porque además aparte de que me ha encantado la entrevista, yo mismo tenía esa disfunción de la que se ha hablado entre la parte emocional y la parte racional, y me ha aclarado además muchas cosas, con lo cual doy gracias, porque aparte de que vale para todo el mundo, me ha valido también particularmente para mí. Y Antonio, yo le voy a decir una cosa. Nosotros en Diálogos con la Ciencia siempre empezamos diciendo, para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. Nunca decimos que aquí tenemos la verdad, o tú que tienes la verdad. No, la verdad hay que buscarla. Y no hay que parar nunca de buscarla. No creo que ningún humano pueda alcanzar toda la verdad. Entonces, por supuesto. La búsqueda no debe parar nunca. Claro. Pues solamente quería eso, agradeceroslo hoy más que nunca. Vamos, sobre todo porque es que me ha dado alegría de darme cuenta de la problemática misma que tengo yo en el cerebro ahora mismo. Vamos, bueno. Que mantengo la razón, soy muy prociencia, también creo en la evolución, aunque creo que el pensamiento religioso surge cuando ya en el cuerpo bien formado Dios insufla el alma. O sea, es decir, que el sentimiento religioso tiene un inicio espiritual, pero claro, la ciencia también es básica, porque eso es además un don del Espíritu Santo, y hay que desarrollarlo y hay que buscarlo. Sí. O sea, aquí estamos en Diálogos con la Ciencia, o sea que no vamos a decir nada malo de la ciencia, todo lo contrario. Sí, por eso os escucho. Lo que pasa es que los últimos días, como estaba bloqueado, las 2 o 3, no sé si han sido 2 o 3 que me he perdido. Pues ahí tiene el podcast si quiere. Muchas gracias, Antonio. Sí, no, lo voy a ver. Venga, gracias a vosotros. Buenas noches. Le vamos a dar paso a Jorge. Le voy a pedir brevedad porque estamos teniendo muchas llamadas, cosa que es muy de agradecer, pero le voy a pedir brevedad. Adelante, Jorge, el micrófono es suyo. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio María. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Suba un poquito el volumen, que te oímos con un poquito de ruido. ¿Estás conduciendo? Sí, tengo manos libres, estoy conduciendo. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bastante bien. Bueno, a ver si podemos desarrollar conjuntamente esta idea. Para llegar al pensamiento crítico, a mí, por ejemplo, me gusta mucho leer, ¿no? Pero también soy muy analítico con la lectura, sobre todo en una sociedad que cada vez tiene más proximidad con la información, entonces hay que derivar muy bien. Pero bueno, me apetece ser crítico. Últimamente escucho muchas cadenas radiales y leo mucho, y creo que hay una cosa que se nos está escapando. Ser crítico en la sociedad española de hoy en día, una sociedad que tiene relativa importancia, sobre todo por el concepto que hay en España, tanto en Europa como en otros países. Jorge, lo único que le voy a pedir es brevedad, que estamos un pelín... Voy a ser breve, le prometo que voy a ser breve. El pensamiento crítico, para mí, actualmente es las consecuencias de las acciones. Por ejemplo, nosotros tenemos, lo veo en los críos, lo veo en la gente joven, la gente de 20 años. Tenemos una serie de políticos y gobernantes, y sinceramente voy a ser breve, me va a llevar un minuto. Y yo creo que se está perdiendo la noción de qué están legando a la sociedad. Cuando yo miento, engaño,
pierdo mis valores morales, éticos, mis principios. Cuando digo una cosa con la boca y otra con los actos, tenemos que ser conscientes de que eso afecta a la sociedad. El resumen general sería ese, de cómo están afectando a todos los seres humanos, a la gente joven sobre todo, con las actitudes que tienen. Debería dar realmente que pensar esto. Pues yo creo que es muy razonable lo que dice y es una gran verdad, creo yo. Pues sí, compartamos esa verdad con el resto de los oyentes. Me alargaría en decir las consecuencias que eso ha traído en otros países, en otras sociedades, que son muchísimas, pero creo que no tenemos tiempo. Pero el pensamiento general es ese, que hay que tener mucho cuidado con cómo se actúa cuando se tiene una gran responsabilidad, cuando se tienen cargos políticos como presidencia, ministerios, etcétera. Pues muchas gracias, Jorge. Buena... Conduce con cuidado y buen viaje. No, voy lentito y con mucho cuidado. Que tengan una muy buena noche y buenas noches. Buenas noches, gracias por escucharnos, Jorge. Un abrazo fuerte. Chao, un abrazo. Vamos a dar paso a Mauro, de la isla de La Palma, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Mauro, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches, interesante programa. De lo oído y evaluado por don Eusebio Alonso Chacón, deriva que el pensamiento crítico y autónomo en busca de la verdad, pues hay que tener cierta formación y conocimiento por lo siguiente, o sea, para detectar ese interés propio del mensajero, ese interés político, ese interés que toca la emoción para desviar la razón, ese, en este caso, interés propio, el interés económico, la cultura y hasta la mala fe. Por eso, el potenciar la inteligencia emocional para detectar todo esto y el conocimiento de todo lo que acabo de decir y más, porque se hace necesario en esta sociedad el pensamiento crítico que derriba muros y evita el enfrentamiento y la división de pueblos. No sé qué le parece a don Eusebio esto que yo he recogido de lo escuchado en el programa. Pues don Eusebio nos lo comenta brevemente, damos paso a otra llamada. Sí, gracias. Vamos a ver, Mauro, buenas noches. Estoy de acuerdo con Mauro. Simplemente lo que quería decir, a lo largo de la charla he dicho que para tener un pensamiento crítico sobre un tema no necesitas tener un conocimiento profundo sobre el tema. Y la prueba es que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues para saber si una vacuna es eficaz, no hace falta que tenga uno estudios de medicina o de farmacia. Simplemente hace falta que quieran compartir contigo estadísticas y que tú puedas hacer un estudio de correlación y ver si realmente la vacuna es eficaz o no. Es decir, no hace falta que te lo diga Pfizer o Moderna o AstraZeneca. Es decir, lo que tienes es que ver si esa vacuna, ha surtido más efecto o ha creado más beneficio en los vacunados que en los no vacunados. Es decir, la estadística es una otra herramienta para el pensamiento crítico extraordinaria, a la que no tenemos que renunciar. Es decir, no podemos consentir que diga, perdón, sí. Sí, no, yo pienso que hay una derivada, ¿no? Hay un pensamiento crítico en lo científico, que es la comprobación, y después está en lo ideológico, o sea que deriva en lo que yo acabo de decir anteriormente, o sea que hay muy amplio. El dato y el relato que comentábamos antes, es decir, una cosa es el dato, que es la verdad científica, y otra que es el relato, que es, la verdad emocional, que puede no tener nada que ver con la verdad científica. A eso me refiero. Vamos a seguir dando paso a las llamadas, que hoy nos hemos alargado un poquito con la entrevista. Muchas gracias, Mauro. Gracias, buenas noches. Abrazo fuerte. Y damos paso a Encarnita. Adelante, Encarnita. Le pido brevedad. El micrófono es suyo, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches. Mire, de todo lo que he oído, me quedo
con la recomendación que hace Ortega y Gasset. Cuando tengas dudas si una cosa es cierta o no, no sigas la opinión de la mayoría. Y estamos enfermos en nuestra sociedad de seguir la opinión de la mayoría. Entonces, ellos, los políticos, han contribuido, porque hemos estado muchos años que nos han estado diciendo esto es políticamente correcto o no es políticamente correcto. Y entonces, eso ha hecho que la gente, pues por temor a no quedar bien, por temor a no estar a la última, pues siga la corriente imperante, de tal manera que la verdad ya no es tal, la verdad es lo que dice la mayoría, y es lo que usted decía antes, hacia la verdad tenemos que encaminarnos, tenemos que buscarla, pero no dejarnos embaucar, porque la verdad es lo que dice la mayoría. La mayoría, por ejemplo, actualmente dice que el aborto es un derecho, es algo bueno, y el aborto es un crimen. Pero claro, y eso es evidente si se sigue un razonamiento. Cuando se sigue un razonamiento de aquí hay un ser vivo, es humano, tal, el aborto es lo que es. Y es algo evidente, lo que ocurre que hay que hacer el esfuerzo de seguir un razonamiento. Pero es que hay gente que está tan embaucada que dice, no, es que en el primer momento de la concepción no hay vida. Sí, en el primer momento de la concepción hay vida. Y eso es ciencia, y la ciencia lo tiene clarísimo, no hay ninguna duda. No puede haber algo vivo que provenga de algo muerto. Eso la ciencia lo tiene clarísimo. Esa afirmación de que en el momento de la concepción no hay vida es un absurdo científico. Total. No se mantiene nada, ni un segundo, aplicándole ciencia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No solo hay vida, sino que también hay vida humana, claro, que es lo importante. Claro, pero la gente, a pesar de lo que la ciencia diga, eso no es un crimen, eso es un derecho. Yo, la verdad, me quedo alucinando. Pero porque la moral se ha desviado muchísimo de la ética. La moral busca la conveniencia social. Y a veces la conveniencia social trae consigo esa aberración, como es el aborto. Esa aberración, ese relativismo, exacto. Ese no plantearte ni razonar tú nunca, como yo siempre digo a mi familia, digo, es que hemos perdido el razonamiento lógico, es que lo hemos perdido. Es que nos dicen esto y ahí va todo el mundo. Y la verdad, me da muchísima pena. Y bueno, y felicitarles porque me parece que lo que han dicho sobre pensamiento crítico es muy bonito y es muy acertado. Yo soy pedagoga y la verdad me parece que han dado totalmente en la tecla. Y nada más que eso, felicitarles y que siga Radio María con esos programas tan buenos. Muchas gracias, Encarnita. Abrazo fuerte. Igualmente. Buenas noches. Eusebio, tenemos que despedirnos ya porque hemos pasado, ya son la 1:09 casi, 1:08. ¿Cómo terminamos la entrevista? Si se ha quedado algo en el tintero, aparte de que una de las cosas, como podemos terminar, es que después de Semana Santa tenemos que hablar de las falacias tipo. Apúntenselo. Bueno, simplemente que creo que hay que luchar por la verdad. Hay que luchar por la verdad y entonces para ello lo mejor es aplicar estos conceptos que he intentado describir en la charla y sobre todo las reglas del pensamiento crítico de Ortega y Gasset, que yo creo que es un compendio fenomenal, pues para buscar la verdad. Y lo primero para buscar la verdad es saber que existe. No saber, claro, no decir la tengo yo. No, claro, saber que existe, yo la busco. Claro. Yo lo que digo, o lo que defiendo es que descubrir la mentira es con frecuencia bastante fácil, no siempre, pero es con frecuencia bastante fácil. Descubrir la verdad es más difícil, pero sabemos que existe. Eso es lo importante. Pues muchas gracias, Eusebio, y hemos hablado de muchas matemáticas y en las falacias tipo hablaremos de muchas condiciones matemáticas. Eso es muy importante. Si Dios quiere. Y lógica, sobre todo lógica. Claro, mucha lógica y mucha matemática. Sobre todo lógicas. A mí es que me encanta la matemática. Yo siempre digo en plan de broma, digo, yo soy cinturón negro quinto dan en física y en matemáticas casi. Me encantan las matemáticas. Tengo muchos vídeos en YouTube de matemáticas
Y yo, Ujú. bueno, fui profesor de matemáticas un par de años, pero no es a lo que me he dedicado, pero me encantan. Y me encantan porque te ayuda a amueblar la cabeza. Abrazo Así es. fuerte. Igualmente, un abrazo para todos los oyentes y para ti. Buenas noches. Y, Buenas noches. y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos acompaña a pensar y sentir. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar aquí una vez más. El médico libanés Gabriel Sará es oncólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Lleva 40 años acompañando a sus pacientes hasta el final, con el compromiso de decirles siempre la verdad. La periodista Nathalie Duplan le ha entrevistado recientemente y me ha parecido interesante para pensar y sentir, compartir algunas de sus reflexiones. Tal vez la más llamativa podría ser esta. La eutanasia podría convertirse en el tratamiento de los pobres. Pues bien, un amplio extracto de la entrevista dice así. Libanés, el profesor Gabriel Sará se enfrentó a la muerte desde muy joven, durante la guerra. Graduado de la Facultad de Medicina de la USJ Université Saint-Joseph de Beirut, la Universidad Jesuita del Líbano, en los años 80 del pasado siglo, se trasladó a Estados Unidos y fue el director del Departamento de Oncología en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Su experiencia de 40 años es la de un médico que se compromete a decir siempre la verdad a sus pacientes. Les acompaña hasta el último momento, haciéndoles entender que están vivos, que tienen valor y que pueden aprovechar para arreglar las cosas, para irse en paz. Cuidados personalmente por él, ninguno de sus pacientes pidió la eutanasia porque él supo aliviar los sufrimientos físicos y disipar sus miedos. El gran público conoció al profesor Gabriel Sará en 2021 en la película De Son Vivant, en su vida, junto a Catherine Deneuve, Benoît Magimel y Cécile de France. El oncólogo libanés se interpreta a sí mismo en dicha película. Y nos ha recibido en Beirut, donde vive ahora, ofreciendo un testimonio esencial sobre la vida, la enfermedad y la muerte. Doctor Sará, ¿qué opina de los debates en torno al final de la vida? Estos debates me afectan. La muerte real, la que se experimenta cuando alguien fallece en sus brazos, sigue siendo una experiencia que pocos conocen. Abordar el final de la vida de manera teórica es algo muy alejado de lo que realmente representa. Y a pesar de eso, varios líderes políticos toman decisiones graves. Se entiende la muerte acompañando a los pacientes en sus últimos momentos, tomándoles la mano. Ahí reside la verdad del final de la vida. Si incluso los médicos que no tratan este tema se sienten perdidos y me piden consejo, ¿cuánto más se sentirán otras personas? Doctor, en muchos países se afirma que la gente apoya la eutanasia. Sí, se usa frívolamente la expresión morir con dignidad, reduciendo esta cuestión fundamental de la vida y la enfermedad a elegir entre morir con dignidad o con sufrimiento y sin dignidad. Pero existe una tercera vía, los cuidados paliativos. Cuando son apropiados, compasivos y adaptados a la intensidad del dolor, permiten a la mayor parte de los pacientes morir con dignidad y sin sufrimiento. Desde mi primer encuentro con un paciente le hablo con la verdad. Frente a cánceres curables hago todo lo posible para lograr la cura. Luego hay cánceres incurables, pero tratables, y mi objetivo es mejorar la calidad de vida y prolongarla al máximo. Y recibo también a pacientes ya en fase terminal. Ahí mi misión es prepararlos a morir en paz,
ayudándolos a ellos y a sus familias a aceptar esta realidad y apoyarlos hasta el final. Si lo logro, aunque me entristece verlos morir, tengo el sentimiento del deber cumplido. ¿Y cómo lo hace? Preparo a cada paciente para afrontar su enfermedad y los efectos secundarios de su tratamiento. Al mismo tiempo lo preparo a la posibilidad de un fracaso, explicándole lo que haremos si eso ocurre. Y me comprometo a decirle siempre lo que sé, sin ocultar ni embellecer nada. Y también le garantizo que estaré a su lado hasta el final, haciendo lo posible para que pueda morir con dignidad y sin sufrimiento. Porque la verdad, dicha con compasión, genera confianza y eso fortalece al paciente. ¿Algún paciente le ha pedido la eutanasia? En más de 40 años de práctica he acompañado a cientos de pacientes al final de sus vidas. Algunos me pidieron que les diera pastillas para morir. Y en lugar de decir que no, les expliqué cómo podíamos aliviar su sufrimiento. Ninguno repitió su petición. Y esto demuestra lo crucial que es abordar el final de la vida desde el principio, no en el último momento. Pero para atreverse a hablar de la muerte, uno debe aceptar que él mismo es mortal. En el pasado casi venerábamos la muerte. Y con el progreso de la medicina aprendimos a tratar a los enfermos, a salvar vidas. Nos centramos en la curación hasta perder de vista nuestra propia mortalidad. Y la muerte se convirtió en un fracaso difícil de aceptar. ¿Administrar la muerte permitiría no vivirla como un fracaso? Esta pregunta debería planteársela a los médicos que han practicado la eutanasia. He visto entrevistas con profesionales sanitarios afectados por haber administrado una inyección letal. En aquel momento estaban convencidos de que actuaban bien, pero este acto los ha atormentado. Es irreversible. La persona ha muerto. Y no fue un error médico, fue un acto realizado con plena conciencia. Creo que este sentimiento de culpa por haber causado la muerte de alguien acaba aflorando en la mayoría de los profesionales en algún momento. Es una especie de trastorno de estrés postraumático que casi nunca se aborda cuando se plantea el tema de la eutanasia. Al proponer acortar el sufrimiento, no corremos el riesgo de descuidar el desarrollo de los cuidados paliativos, que son más costosos que una inyección letal. Sin duda, el error es reducir el problema a estas dos opciones, o una muerte dolorosa e indigna, o la eutanasia. Y la realidad es mucho más amplia. Primero deberíamos invertir en la formación de estudiantes de medicina y enfermería para que aprendan a afrontar la verdad, el final de la vida y la conexión humana que la acompaña. Con demasiada frecuencia, cuando los tratamientos ya no son eficaces, los cuidados paliativos se consideran un mero preludio a la muerte. Y el término aterroriza. Algunos lo ven como abandono. Es precisamente lo contrario. Si se educa a los cuidadores y a los pacientes en un contexto de la verdad, los cuidados paliativos se integran de forma natural con el acompañamiento al final de la vida. Lo mismo ocurre con las voluntades anticipadas que protegen a los pacientes de tratamientos agresivos, que a veces nos vemos obligados a administrar. Firmar estas voluntades no significa suspender el tratamiento, ni firmar una sentencia de muerte, sino protegerse de tratamientos irrazonables. También permite a los pacientes expresar claramente sus deseos y evita que sus seres queridos se vean destrozados por conflictos sobre decisiones y entran en coma. Finalmente, doctor Sará, si no se desarrollan los cuidados paliativos, ¿no se volverán aún más caros y quedarán reservados para quienes puedan pagarlos? Efectivamente, la eutanasia corre el riesgo de convertirse en el tratamiento de los pobres y los cuidados paliativos de calidad
en el de quienes puedan permitírselo. Y quisiera concluir esta entrevista con un punto esencial. Los últimos momentos de la vida son sagrados. Permanecemos vivos hasta el último segundo. Mientras haya vida, hay posibilidades de milagros. Podría darles muchos ejemplos de pacientes que transformaron la vida de los suyos en los últimos momentos de su propia existencia. Si se les hubiera ofrecido la eutanasia, nunca habrían tenido tiempo de emprender un proceso de varias semanas o meses que les dio la oportunidad de limpiar la oficina de su vida, lo cual a menudo se traduce en hacer la paz con familiares, borrar resentimientos. Y así pueden vivir una muerte serena diciendo: perdóname, te perdono, te amo, gracias, adiós. Y a continuación, R², Ruth Ramírez, nos habla de por qué las serpientes cambian la piel. Y atención, que la sección tiene sintonía nueva. Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué las serpientes mudan de piel? De eso hablaremos hoy. Pero, además, en esta sección va a haber algunos cambios. Vamos a cambiar la sinfonía de la sección de cómo entender eso que no entiendo. Espero que disfrutéis. Así que dentro, nueva sinfonía y comencemos. Alegría, come un lampo di vita, alegría, come un pazzo gridar, alegría, bel delittuoso grido, vera ruggente pena, se re, come la rabbia di amar, alegría, come un assalto di gioia. El mudar de piel de las serpientes es un proceso fundamental para ellos, ya que les va a permitir crecer, mantenerse saludables y adaptarse a su entorno. Las serpientes son animales muy curiosos y a lo largo de la historia han tenido diferentes leyendas y mitos. Y hay algo que nos deja bastante asombrados, que es esta muda de piel que hacen. Este es un proceso que va más allá de un simple cambio de piel. Esta muda de piel también se puede llamar ecdisis. Es un proceso biológico que experimentan todas las serpientes a lo largo de su vida de manera periódica. Este proceso puede parecer algo extraño, ya que la serpiente es uno de los pocos animales que hacen este cambio de piel. Y esto es algo esencial para el crecimiento y la salud de estos animales. Al igual que otros reptiles, las serpientes no crecen de una manera continua. Además, su piel está llena de escamas. Y es que lo que pasa es que la serpiente empieza a crecer poco a poco y va a ir llenando esta piel que tiene. Entonces va a llegar un punto en el que ya no cabe en esa piel y va a empezar a tener dificultades para moverse o hacer funciones vitales. Y ahí es cuando va a mudar de piel y va a desechar esa antigua piel para dar paso a una nueva que sea más grande y flexible. No es algo que les sirva solo para moverse mejor, sino que también es una forma de defensa contra el mundo exterior. Como las serpientes se van arrastrando, el terreno no siempre es el mejor, por lo que va a sufrir algunos pequeños cortes, rasguños o infecciones. Por eso, cuando muda de piel, puede deshacerse de estas zonas dañadas y regenerar una piel sana. Además, la piel antigua puede tener parásitos externos, como ácaros u hongos. Y cada muda de piel se libera de estos organismos, reduciendo el riesgo de infecciones. El proceso de muda no es algo instantáneo, sino que dura varios días. En este tiempo, la serpiente sufre unos cambios tanto fisiológicos como de comportamiento. Se ha observado que antes de la muda de piel, la serpiente va a aumentar la producción de una enzima que se va a encargar de separar la nueva piel de la vieja.
además de que sus ojos se vuelven opacos y su piel adquiere un aspecto lechoso. También se ha podido demostrar científicamente que cuando una serpiente va a mudar de piel, busca un hogar húmedo y seguro, que deja de comer y se muestra más irritable. Cuando esta nueva piel empieza a formarse debajo de la vieja, la serpiente comienza a frotarse contra objetos ásperos que encuentra a su alrededor para favorecer el proceso. Esto puede durar varias horas. Al final, la piel vieja se va a desprender de un único empellón, como si la serpiente se estuviese quitando un calcetín. Aunque pensemos que esta muda de piel es igual para todas las serpientes, no lo es, ya que depende de factores como puede ser la especie, la edad y las condiciones ambientales. Se ha observado que las serpientes jóvenes mudan con mucha mayor frecuencia que los adultos, ya que van creciendo más rápido, y también que a temperaturas altas aceleran por el metabolismo que tiene la serpiente, con lo cual también aumenta la frecuencia de la muda. Por último, también si el ambiente es muy seco, la piel de la serpiente puede adherirse al cuerpo de la serpiente y va a dificultar este proceso de muda de piel. Por lo que las serpientes tienen cambios fisiológicos como el aumento de enzimas determinadas y se vuelven más irritables, aparte de buscar un lugar húmedo y que no coman, que esta muda de piel es un proceso adherido a la salud y que no en todas las serpientes ocurre de la misma forma, ya que hay factores que varían dependiendo de cada ambiente. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera en la sección de historia de Diálogos con la Ciencia. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 13 de marzo que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 624 después de Cristo, tiene lugar la importante batalla de Badr, mencionada en el Corán, en la que Mahoma vence a la tribu Quraishi de la Meca y consigue dar muerte a su principal enemigo, Amr ben Hisham, propiciando así su entrada en esta ciudad, la más importante de la península arábiga, solo 6 años después. Mahoma morirá 8 años más tarde de esta gran victoria. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1325, en un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicas reconocen un águila sobre un nopal devorando una serpiente, lo que les indica el lugar donde fundar su capital. Se trata de la ciudad de Tenochtitlan,
cuyo significado en náhuatl es lugar donde abunda el nopal. Hoy Ciudad de México, la más poderosa de Mesoamérica, la cual llegó a alcanzar el 500.000 de habitantes y será conquistada por el español Hernán Cortés en el año 1521. En 1697, en un momento tardío de la conquista española, reinando ya Carlos II, el último Habsburgo, cae la ciudad de Nocpetén, capital del reino maya Itzá, lo que completa la conquista de Guatemala. Y en 1741, durante la llamada Guerra del Asiento entre España e Inglaterra, comienza la batalla de Cartagena de Indias, en la que Blas de Lezo, cojo, manco y tuerto, con apenas 6 navíos y 2.800 hombres, derrota a la flota inglesa, la más grande que hasta entonces había surcado los mares, con 180 barcos y 24.000 combatientes al mando de Edward Vernon. Los ingleses estaban tan seguros de la victoria que antes incluso de que se produjera la batalla, llegaron a acuñar una moneda en la que aparecía Lezo rindiendo la espada ante Vernon, una moneda que puede usted admirar en el Museo Naval de Madrid. Se dice que Jorge II de Inglaterra castigó con pena de muerte la mera mención de la batalla. En 1900, en Francia, una ley limita la jornada laboral a 11 horas diarias. Pues fíjense ustedes, en 1919, solo 19 años después, se implanta en España la jornada laboral de 8 horas diarias, lo que convierte a nuestro país en el primero en hacerlo en el mundo, ya que el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, limitando dicha jornada laboral a 8 horas diarias, no entrará en vigor hasta el 13 de junio de 1921, más de 2 años después. Pero la cosa es aún más radical que esto, porque si España es efectivamente el primer país del mundo en adoptar la jornada de 8 horas diarias, no es como acostumbra decirse porque así lo ordenara el gobierno español en 1919, a seguidas de la huelga de la empresa La Canadiense de Barcelona. No, sino porque nada menos que 326 años antes, y sin necesidad de ninguna huelga para presionarle, ya lo había hecho Felipe II de España mediante el edicto que firma en el año 1593, el cual reza como sigue. Todos los obreros trabajarán 8 horas, 4 por la mañana y 4 por la tarde, en las fortificaciones y fábricas que se hicieren, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol. En 1902 se matricula en Madrid el primer automóvil. Su propietario es el Marqués de Bolaños. No es ni muchísimo menos el primero de España, pues honor tal cabe al automóvil matriculado el 31 de octubre de 1900 en Mallorca, propiedad de José Sureda Fuentes, un vehículo de la marca Clement. En noviembre del mismo año se registra el segundo y lo hace en Plasencia, y el tercero en diciembre en Salamanca, como se ve bastante antes que en ciudades como Barcelona o Madrid.
Y es un día propicio a los grandes eventos espaciales, porque en 1969 regresa a la Tierra la nave espacial estadounidense Apolo 9, con sus tripulantes James McDivitt, David Scott y Russell Schweickart a bordo. Y en 1986 los cosmonautas soviéticos Leonid Kissin y Vladimir Solovyev son lanzados en la nave espacial Soyuz a su encuentro con la Estación Espacial Mir, soviética, también convirtiéndose así en los primeros ocupantes de la primera estación espacial permanente en la historia de la humanidad. Anteriormente, la soviética Salyut 1 en 1971 y la norteamericana Skylab en 1973 habían estado habitadas, pero solo de manera ocasional. En 1988 se inaugura el túnel Seikan, el túnel submarino más largo del mundo, con casi 54 kilómetros de largo, de los cuales 23 bajo el mar, 230 metros por debajo del lecho marítimo, el cual va a unir las ciudades japonesas de Aomori y Hakodate. 8 años después, y sin salir del Japón, se inaugura el Aqualine Bahía de Tokio, un túnel puente que une Kawasaki con Kisarashini y constituye la autopista bajo y sobre el mar más larga del mundo, con casi 15 kilómetros de longitud. En el punto exacto en el que el túnel se convierte en puente, existe una isla artificial llamada Umiotaru, con un área de descanso y un mirador. Los prodigios ingenierísticos realizados en Japón. Scendo giù a prendermi un caffè. Scusami un attimo. Passa una... Y en 2003, la revista británica Nature informa del hallazgo en Italia de huellas de un humano erguido de 350.000 años de antigüedad, conocidas como Champate del Diavolo, traducible como las huellas del diablo, descubiertas en el volcán inactivo Rocca Monfina, al sur del país. Se trata de unas pisadas fosilizadas en ceniza volcánica pertenecientes a 5 individuos. ¿Quién les iba a decir a ellos? Probablemente Homo heidelbergensis, caminando o bajando la ladera. Tiempos que son casi insignificantes al lado de los hallados en España en la Sierra de Atapuerca, entre los que destacan los fósiles del Homo heidelbergensis, también en la cima de los huesos de 430.000 años de antigüedad, o los del Homo antecesor en el yacimiento de Grandolima de 850.000 años. Hablamos en ambos casos, como puede constatar el oyente, de ejemplares de Homo heidelbergensis, llamado así por haber sido descubiertos los primeros fósiles de la especie cerca de la ciudad de Heidelberg, en Alemania, cosa que acontece en el año 1907 y realiza el antropólogo alemán Otto Schoetensack, aunque su antigüedad sea muy inferior a la de los restos hallados en Atapuerca. Téngase en cuenta, no obstante, que los restos de homínidos más antiguos hallados hasta la fecha son el Sahelanthropus chadensis, de unos 7 millones de años de antigüedad hallados en el Chad, el Ororhyntugenensis, de unos 6 millones de años en Kenia, y el Ardipithecus ramidus, de unos 5 millones de años hallados en Etiopía.
nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1855, viene al mundo Percival Lowell, astrónomo bostoniano, que propugna la existencia de canales en la superficie de Marte, lo que propicia la teoría de que hay vida inteligente en el planeta rojo. En 1894, Percival funda el Observatorio Lowell en Flagstaff, en el estado de Arizona. Lowell predice la existencia de Plutón, que los astrónomos descubrirán en 1930 desde el observatorio que él mismo fundara. Lo hace probablemente a partir del estudio de las fuerzas que gravitan y existen en el universo, un proceso que es el mismo que dará lugar al descubrimiento del planeta Neptuno, descubierto primero por un matemático que calcula dichas fuerzas existentes en el universo y luego por un astrónomo que efectivamente visualiza el planeta. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. En 1869 el que nace es Ramón Menéndez Pidal, filólogo, historiador, folclorista y medievalista español, creador de la llamada Escuela Filológica Española y destacado componente de la generación del 98, director de la Real Academia Española y autor de obras como su Manual de Gramática Histórica Española, la epopeya castellana a través de la literatura española y uno al que soy particularmente afecto, el titulado La lengua de Cristóbal Colón, en el que demuestra muy solventemente que Cristóbal Colón, todos cuyos escritos conservados son en español, hablaba nuestra lengua con los errores que cometería un portugués que la hubiera aprendido. Escribe también obras de historia como La idea imperial de Carlos V o El padre Las Casas, su doble personalidad, en la que acusa al fraile dominico de paranoico. En el capítulo del obituario, en el año 1808 pasa al otro barrio Cristian VII, rey de Dinamarca y de Noruega durante nada menos que 42 años. Padecía de esquizofrenia y nunca gobernó por sí mismo, sirviéndose para ello de varios validos. Particularmente aficionado a la masturbación,
afición que preocupaba en extremo a sus médicos, y no menos aficionado a las prostitutas, algunas de las cuales, como Ana Caterina Benthagen, le presentaba a las mejores del reino. Casará con la princesa inglesa Carolina Matilde, a la que no amaba. Esta, por su parte, y para terminar de cerrar el círculo, mantenía relaciones con su valido Struensee, el cual sería ejecutado por ello, mientras que la reina tenía que exiliarse en Inglaterra, donde reinaba su hermano Jorge III, que también padecía de severa inestabilidad psiquiátrica. En tales manos estaban las monarquías europeas. En España reinaba Fernando VII, cuyas partes genitales eran tan descomunales que no alcanzaba a penetrar a las mujeres, teniendo que fabricarse para ello un instrumento especialmente destinado a los efectos. Pasa al otro barrio y de manera no poco abrupta en el año 1881, asesinado con una bomba por el grupo terrorista La Voluntad del Pueblo en San Petersburgo, el zar Alejandro II, zar de todas las Rusias durante 26 años. Su ideología liberal y su angustia por el resultado de la guerra de Crimea, que había demostrado el atraso latente de Rusia, le llevarán a emprender un gran programa de reformas internas, entre las cuales la más importante, la emancipación de los siervos de Rusia en el año 1861, una reforma que en España había llevado a cabo Fernando el Católico mediante la sentencia arbitral de Guadalupe en el año 1486. Esto es casi 4 siglos antes. Vende Alejandro II Alaska a los Estados Unidos en 1867 y entra en guerra con el Imperio Turco, que propiciará la independencia de países eslavos como Bulgaria, Montenegro y Serbia, y también de Rumanía, de raíces semilatinas. Interviene en Polonia en 1863 y se la anexiona, y es responsable del llamado genocidio circasiano, que pudo afectar a más de 600.000 personas, cuyo resultado más palpable será la conquista de Chechenia por Rusia. En cuanto a su asesinato, tuvo muchas cosas en común al que 33 años después acabaría con la vida del archiduque Francisco Fernando de Austria y provocaría el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y es que Alejandro II, al igual que Francisco Fernando, sufrió un atentado frustrado protagonizado por Nikolai Rysakov, y su empeño en permanecer en el lugar y visitar los estragos producidos por la bomba arrojada por su agresor posibilitó que un segundo terrorista, Ignati Grinevitsky, pudiera arrojar una segunda bomba y acabar, esta vez sí, con su vida. Había todavía un tercer terrorista, Iván Emelyanov, con otra bomba por si las dos anteriores fracasaban. Todos los terroristas fueron arrestados y colgados de una horca. En 1877 fallece Cristóbal Oudrid, pianista español y director de orquesta, perteneciente a una familia flamenca de Flandes, no que fueran bailaores, cuyo padre incluso había combatido en Waterloo contra Napoleón, establecida después en Extremadura, pero sobre todo nuestro Cristóbal Oudrid, compositor de zarzuelas como, entre otras, El Postillón de La Rioja o El Molinero de Suiza, de la que, debidamente adaptada, proviene uno de los más emblemáticos himnos militares españoles, la famosa Salve Marinera, que cantan para nosotros hoy los guardiamarinas de la Escuela Naval Española en esta interpretación que dedicaban al Papa Benedicto XVI con ocasión de su visita a Santiago en el año 2010.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Y felicitamos hoy a Anatoly Fomenko, matemático e intelectual ruso que cumple 81. ¡Felicidades, maestro! Y al gran compositor y cantante argentino Fito Páez, que cumple 63 y lo celebra con nosotros con este gran tema compuesto por él y que interpreta él mismo, Un vestido y un amor. Saludarte, venimos te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eres un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender que solo un rato nomás tendrías que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Y todo lo que diga está de más. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender que solo un rato nomás tendría que llorar o salir a matarme. Te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie. Y te vi, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba a nadie. Y celebra la Iglesia Católica a Rodrigo, Salomón Macedonio, Patricia, Modesta, Teuseta, Orres, Teodora, Ninfodora, Marco, Arabia, Sabino, Máximo, Marcial, Silvano, Basilio, Felicidad y Lorenza, mártires, Anicéforo y Ansovino, obispos, y a Eufrasia y Cristina, vírgenes. You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say.
except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Gracias, Luis. Terminamos ya este programa de hoy. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.